And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Portero Jugador. Hoy tenemos el placer de hablar con Lucas Trípodi, actual jugador de la selección argentina y de esta temporada, ¿no? Del Rivera Navarra. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer estar acá. ¿Cómo ha ido este año? Eh, Fue un poco montaña rusa. En general, creo que hicimos una temporada muy regular. Se sufrió mucho y hasta que pudimos encontrarle la vuelta al equipo, a los resultados y a que las cosas se encaminen, se complicó. Pero bueno, pudimos terminar como queríamos, que era en primera y con buenas sensaciones. Sí, esta segunda vuelta, sobre todo, ha sido una segunda vuelta muy buena, ¿no? De Sí, sí, resultado. la verdad que, como te digo, hasta que pudimos encontrar la dinámica de resultado y sobre todo la ayuda de los fichajes de invierno, creo que nos dieron un salto de calidad que nos ayudaron a cumplir el objetivo. Para llegar a este nivel, ¿no? de primera división, de estar tantos años ya aquí en España, todo tiene un inicio, ¿no? ¿Cómo son esos primeros pasos en Argentina cuando eres pequeño? ¿Cómo te enamoras del fútbol sala? Bueno, yo la realidad es que siempre jugué fútbol sala porque en Argentina antes se jugaba Babi, que era como fútbol sala pero para chiquitos, en el club de barrio toda la vida, con tus amigos, entonces sin darte cuenta te vas metiendo, vas creciendo y cuando querés darte cuenta ya es parte de mi vida o de nuestra vida, entonces no hubo un momento en que diga voy a jugar futsal, no, fue toda la vida. Lo único que me di cuenta cuando empecé a jugar profesional fue cuando di el paso de dejar el club de barrio de mis amigos e ir a jugar a nivel profesional. ¿Y cómo es ese paso, ¿no? ¿Cómo te llega esa oportunidad? Bueno, es complicada. Yo tenía un entrenador que llevaba muchos años queriéndome llevar a un equipo de Argentina que era Pinocho. Y como te digo, yo estaba cómodo porque jugaba con mis amigos, no lo veía como algo a lo que podía dedicarme, sinceramente. En el momento que di el clic en la cabeza fue cuando aposté por ir con ese entrenador a ese club y bueno, después vino todo lo que vino, pero es un paso que hay que dar. Obviamente cuando sos más chico no lo ves, pero es un paso que hay que dar. Ya empiezas a sacrificar, ¿no? Momentos. Y empezás un poco lo primero, dejar de jugar con tus amigos, que a esas edades es importante cuando sos chico. Y lo segundo, bueno, depende de cómo vaya la carrera, pero sí, tenés que enfocarte 100% en eso, porque si di el paso ese fue para dedicarme, para intentar apostar y dedicarle 100% de mi tiempo y de mi cuerpo a eso. ¿Te costó este paso? Y cuesta porque en Argentina hay dos ligas diferentes, entonces cuando yo jugaba en el club que te digo de toda la vida, era como semi-profesional. Después pasé al futsal de AFA, que es el de Pinocho, y claro, el cambio es mucho. Yo tuve la suerte de que llegué a un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores, con un muy buen entrenador que me ayudó mucho a nivel táctico y después, obviamente, a nivel mental es diferente porque la exigencia es otra, entonces es difícil el cambio. Por suerte yo me adapté bastante bien y bastante rápido. En ese momento que estás en Pinocho, dices, creo que esto me puedo dedicar, ¿no? Porque realmente si esa adaptación es corta, ¿no? Te da tiempo a Sí, valorar. sí, sí. La verdad es que eh, se me dio muy rápido porque yo solo estuve un año y medio en Pinocho. Después ya me vine para España. Pero esos primeros 6 meses en el club, eh, empecé jugando muy poco, terminé jugando mucho, terminé siendo importante y a final de año, en diciembre, fui a jugar un torneo con la sub-20 de Argentina y en enero ya estaba haciendo pretemporada con la mayor de la selección. Entonces me pasó todo muy rápido. Cuando me di cuenta en junio del otro año, ya estaba viajando para España. Y esa llamada, ¿no? De España, ¿no? Para venir aquí. Claro, cuando todo esto va tan rápido, siendo un chaval, ¿cómo lo interiorizas? ¿Cómo lo canalizas? Yo creo que no te das cuenta, sinceramente, por lo menos en mi caso, yo no me di cuenta. Se me pasó volando esa estadía en Pinocho y cuando me di cuenta yo estaba en Palma haciendo la pretemporada. En ese momento tenía para irme a Italia, tenía para irme a varios lugares y por suerte hoy te digo que tomé la decisión de venir a España porque empecé en Palma y obviamente es muy difícil jugar con 19 años, un equipazo, pero me sirvió como experiencia, me sirvió porque aprendí.
monstruo que tenía en el equipo, aprendí de lo que era la competición española y claro, obviamente uno quiere jugar, pero hoy con 30 años, casi 31, te digo que ese año de experiencia sin jugar es casi obligatorio pasarlo. Lo que pasa es que hay que estar fuerte, estar lejos de tu casa sin jugar y saber que te va a servir para el día de mañana, pero en ese momento quizás no lo ves tanto, pero hoy te digo que ese año de transición a la Liga Española es 100% recomendable para tu carrera. Bueno, y también de vestuario, ¿no? Porque estar un año con muy pocos minutos, ¿no? Este año también lejos de casa, chaval joven, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, a nivel mental tenés que estar fuerte, saber lo que querés y saber que ese año lo tenés que pasar. Y luego, ¿cuál es ese siguiente paso, ¿no? Llegas a España, periodo de adaptación, ¿no? Que realmente es un proceso corto, ¿no? Porque al final la cultura es parecida, pero no deja de ser de que si te pasa algo, tienes que cruzar un océano, ¿no? Para acudir a tu familia. Sí, sí, a nivel cultural es fácil adaptarte, a nivel del día a día de vida. A nivel deportivo, obviamente es más complicado, hay gente que lo hace más rápido, más despacio. Después de ese primer año en Palma, yo me fui 2 años al Levante, bajé un poquito el nivel porque las aspiraciones de Palma no eran las mismas que la del Levante en ese momento. Entonces sabía que ahí me podía encontrar, que podía tener minutos, que podía ser importante. Y bueno, estuve 2 años donde disfruté mucho, donde aprendí a jugar mucho, donde aprendí a competir mucho en la Liga de España y donde me sirvió de experiencia para todo lo que vino después. Y en esa época ya tenías ese hueco, ¿no? Con selección argentina, de ir a convocatorias. Sí, sí, por suerte, como te dije, empecé muy joven a estar ahí cerca de la mayor, entre que entrenaba y no me quedaba fuera de un torneo, pero por una cuestión de edad, obviamente, tenés que pasar esas experiencias también en la selección. Y bueno, sí, esos años en España, esos 3 años primeros en España me sirvieron siempre para poder ir a la selección, a disputar torneos, jugar, hacer giras y agarrar experiencia a nivel internacional. ¿Qué te convence de Levante para ir para allí? No, lo que te digo, yo tenía la intención de salir a un lugar donde pudiera jugar. Palma veía lo mismo, obviamente, de que tenía que salir a jugar. Y como te digo, las aspiraciones del Levante en ese momento no eran las de Palma, entonces yo sabía que ahí podía tener mis minutos, más protagonismo y bueno, por suerte acerté en el equipo. Esos 2 años, ¿con quién coincides en vestuario? Esos 2 años yo coincido con Márquez, que ahora es el entrenador, coincido con Kiko Berrocal, que era el capitán en ese momento, con Cecilio, que después coincidimos de vuelta en Inter. eh, con Emilio Buendía, que venía de ganar la Copa con Jaén, con Pizarro, que venía de Jumilla. Teníamos un muy buen equipo, disfrutamos mucho. Me parece estar rodeado de gente con experiencia. Sí, sí, claro, claro. Normalmente siempre en los equipos, estén arriba o estén abajo, hay 5 o 6 jugadores de mucha experiencia. Y a mí me sirvió, obviamente, para aprender de ellos, al igual que aprendí de los de Palma. Y a la vez pude tener minutos y competir con ellos. Así que sí, me sirvió mucho. Este año en Rivera has tenido un poco también ese rol, ¿no? De jugador de experiencia, pero también cerca de los jóvenes, ¿no? Por edad. Sí, a ver, quizás por edad no debería haber tenido ese rol. Ya tengo 30 años, ¿no? Ya tengo. Pero con la experiencia que tenía en España, ya son 10 años de haber pasado por Palma, por Rivera, una primera etapa, por Levante y después por Inter, que fue donde más, quizás donde más entendí lo que era la palabra exigencia. Entonces, volver a Rivera con 30 años, con gente joven que llegaba nueva, sí, me tocó ese rol porque por una cuestión de experiencia y estás para eso, para ayudar a los más chicos a que pasen esos años de transición, de quizás jugar menos, de que la cabeza a los 30 años no es la misma que los 20 entonces bueno, sí, me tocó un poco esa función. Hacer un poco de papá, ¿no? O de hermano mayor. Sí, sí, había gente joven, por ejemplo, este año en la que para mí Tapias, por ejemplo, es un gran jugador en el que tiene que pasar por este año que pasó. Alberto quizás le costó un poco menos la adaptación y es un chico joven de Navarra, de Cascante, también de que le sirve de experiencia este año con nosotros. No, sí, sí, inevitablemente estás, con tu experiencia inevitablemente ayudas. Ahí. Has hablado ahora mismo de esa palabra de exigencia, ¿no? Que llegas a Inter y es donde entiendes más ese significado. ¿Por qué dices esto? Y porque ganás el sábado y no sirve de nada, el lunes tenés que entrenar para volver a ganar el sábado que viene.
y ganas un título que por suerte nosotros ganamos tres ese año, el primero. Y cuando ganas ese título, esa noche la festejás y el lunes ya tenés que estar pensando en el siguiente título o en el siguiente partido que hay. Y si termina el torneo, tenés que estar pensando en el playoff, jugar la liga para poder clasificar a Champions. Y al final, a nivel mental, un club como Inter, que es un club grande y el que más títulos tiene, te exige eso, te exige estar todo el tiempo cambiando la mentalidad y disfrutando muy poco. Y eso lo ves al instante, ¿no? Sí, sí, te lo hacen notar desde el club, desde el primer día. Desde el primer día. La exigencia que tiene un club de esa magnitud se nota desde el primer día. En una entrevista con Paul Pacheco le preguntábamos si la camiseta pesaba, ¿no? Y él decía, coño, vas a la camilla bueno, a la sala del fisio, ¿no? Y, y ves todo lleno de títulos, ¿no? Eso realmente da respeto. Sí, sí, entras al vestuario y está la frase mítica del jefe de que hay que ganar, vencer y triunfar, son las tres cosas que hay en Inter. Entonces entras al fisio y ves las imágenes de los diferentes títulos con diferentes jugadores y eso es lo que hace al club, que pasan los años, pasan los jugadores y los títulos tienen que seguir estando. Entonces, sí, no te digo que la camiseta pesa, porque al final nosotros sí estamos ahí por algo, pero sí que te hacen notar que tenés que ganar. Y esta sensación de pasar página tan rápido, ¿no? De gano, pero el lunes ya vuelvo porque tengo otro partido importante, porque el que está primero, pues ha ganado, yo tengo que seguir cerca peleando. Esto al final desgasta mucho, ¿no? Sí, sí, tenés que estar preparado mentalmente para eso. Y si llegás, como llegué yo, por ejemplo, de Rivera, que la exigencia era totalmente diferente porque los objetivos de los equipos eran totalmente diferentes, tenés que cambiar la mentalidad rápido, que quizás yo tenía la ventaja de que en la selección es lo mismo. La selección argentina teníamos compañeros de mucha experiencia donde te exigían mucho porque son jugadores que habían ganado muchas cosas y que transmitían eso, que había que ganar y hambre de ganar. Entonces, quizás no lo noté tanto en ese sentido, pero sí que en un año entero y en tres como estuve yo, sí que te cuesta mantener la mentalidad esa de que hay que ganar. Y cuando no puedes mantenerla ya, hay que dar otro paso o hay que buscar otros objetivos. Sí, a ver, ahí es rendimiento puro, es rendimiento puro. Vos, la mentalidad, la ganadora, imagino que la tenemos todos, pero ahí tenés que demostrar dentro de la cancha. Y luego, estos dos últimos años en Rivera, el otro día viendo un post bueno, de la grada de animación, ¿no? Del grupo de animación de ahí de Tudela. Hostia, has dejado huella, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que tuve la primera etapa 2 años donde disfrutamos un montón, teníamos un equipazo donde pudimos jugar cosas importantes y esta segunda etapa nos costó mucho más como club poder cumplir los objetivos o poder aspirar a algo más, pero sí que es verdad que con esa vuelta que tuve yo y ese rol más de veterano en el equipo, al final te involucras mucho. Yo al final Tudela lo siento como mi casa, mi familia ahí está muy bien, nosotros ahí fuimos muy felices y eso, la gente lo sabe, es una ciudad chica donde es muy cercano, muy familiar y donde con el simple hecho de dejar todo dentro de la cancha, la gente te lo agradece. Claro, el hecho de sentir el club, ¿no? De quererlo, de que es algo como tuyo, eh, esto cada vez se está perdiendo más. Me da la sensación de que jugadores cada año van cambiando de club y ese sentido de pertenencia eh, cada día cuesta más de encontrar. Sí, al final yo creo que cuando un jugador está muy bien en un lugar, no solo a nivel deportivo, sino fuera, inevitablemente rinde. Y entonces empieza a arraigar a ese lugar y poco se quiere mover. Es la realidad, porque te sentís cómodo, obviamente depende de la magnitud del equipo, querés aspirar a algo más, o depende de tu edad, querés aspirar a algo más, pero llevar mucho tiempo en un equipo cada vez es más difícil, porque por eso, porque o por rendimiento, o porque no te encontrás cómodo, o porque cada año va cambiando un poco la situación de cada uno y quiere aspirar a nuevas cosas, pero es difícil encontrar un lugar, siendo de fuera, encontrar un lugar en el que te sientas como en tu casa para poder rendir, es difícil. Claro, pero todo empieza, evidentemente que todo el mundo va a nivel deportivo, ¿no?
a un club, ¿no? Realmente, pues, haya una cierta prioridad, pero claro, ese nivel familiar, el humano del entorno, eh, es que realmente multiplica. Sí, para mí, con la edad que tengo, te digo que es indispensable que mi familia esté bien y que yo esté bien. Si mi familia está cómoda en un lugar, y es muy difícil que yo no esté cómodo. Entonces, a mí en Tudela me pasa eso. Nosotros ya habíamos estado bien, pero ahora volvimos más cómodo todavía, con más importancia en el equipo, con más facilidades en la ciudad, con más gente conocida. Entonces, es lo que te digo, te sentí como en tu casa y pienso yo que inevitablemente rendís adentro de la cancha. ¿Qué tiene Rivera que no tiene otros clubes por donde has pasado? ¿No? ¿Qué le hace diferente? Yo creo que el Rivera es un equipo familiar. O sea, es un equipo familiar. La gente se involucra mucho. Es obligatorio que cada jugador de la primera plantilla lleve una categoría de inferiores. Entonces eso hace que inevitablemente te conozcas con los nenes, conozcas a los padres, que estés pendiente de lo que pueda llegar a pasar con ellos. Entonces, los fines de semana, vaya como vaya el equipo, las familias están ahí en la cancha. Entonces, es un equipo muy familiar. Eso es lo que veo de diferente. ¿Qué etapas has entrenado tú, ¿no? De la base de Rivera. Y yo en los 4 años me tocó diferentes edades, me tocó nenes de 8 años hasta nenes de 13. Y nada, estás ahí nosotros no somos formadores, pero estás ahí como imagen, nosotros tenemos un monitor de apoyo, pero estamos ahí como para que ellos vean que que nos importa la escuela del club. Bueno, este factor humano, ¿no? Que se cuida, que Claro, claro. esto es único, ¿no? Hay pocos clubes de la Primera División o el único, ¿no? Que hace esto. Sí, sí, la verdad no lo sé, pero yo creo que eso es lo que hace diferente al club, que hace que sea una familia, de verdad. Bueno, hay un detalle, ¿no? Hace unas semanas, ¿no? Cuando lográis aquí la salvación en Santa Coloma, eh, creo que vino un autobús lleno de gente de Tudela para animar al equipo. Sí, sí, por eso te digo, vaya como vaya el equipo, porque este año fue duro. En Santa Coloma, que era un partido clave para nosotros, sabiendo que podíamos salvarnos ahí, había gente de Tudela que no está cerca Tudela de Santa Coloma. Después un partido importantísimo para nosotros, que era un mano a mano contra Zaragoza, en cancha de Zaragoza, que también había mucha gente de Tudela. Un partido importantísimo para nosotros en Pamplona, que es un derbi encima, en la situación en la que estábamos, y parecía que estábamos jugando en casa. Entonces, por eso digo que vaya como vaya el equipo, la gente está ahí, y eso es porque con el simple hecho de tirarte de cabeza y de dejarte dentro de la cancha, la gente te lo agradece. Y este año, ¿por qué ha habido esta situación, ¿no? O sea, realmente ningún equipo quiere luchar por la permanencia, ¿no? Siendo realistas. Todo el mundo Sí, quiere estar lo más alto posible. Pero a mí me da la sensación personalmente que este año había muy buena plantilla en Tudela, ¿no? Grandes jugadores, con experiencia. Eh, había unas expectativas muy altas al principio de temporada. sí, yo pienso como vos, pienso que teníamos un pedazo de equipo, la verdad, pero quizás haber empezado la temporada ganando el Noia nos confundió un poco, nos hizo creer algo que no éramos. Después entras en dinámica de perder y es difícil salir, así como te acostumbras a perder, porque si no cambias la mentalidad te acostumbras a ganar. Entonces yo creo que una vuelta nos pasó eso, y la segunda, más el salto de calidad de los fichajes, nos dio eso. Eh, Cambiamos la cabeza, entendimos que si no bajábamos al barro y no éramos humildes como era el equipo que somos nosotros, no nos íbamos a salvar. Y bueno, entendimos el mensaje ese de Cone y bueno, empezaron a salir los resultados. Cuando Cone deja el equipo, a nivel humano, creo que tenías muy buena relación, ¿no? Cone y tú. Sí, sí, Cone es una persona del club y que es difícil dejar un club al que querés tanto porque vos creés que le estás haciendo mal. Porque al final, si Cone deja el cargo, es porque él dice que los resultados no le ayudan, no le acompañan, entonces tiene que venir otra persona y eso habla muy bien de él. Yo tengo una relación personal con él, como puedo tener con David, porque son gente del club de muchos años y nosotros le estamos agradecidos a Cone por lo que hizo y por lo que hizo después, porque después volvió a estar con nosotros y nos siguió apoyando desde otro lado. Bueno, esto dice mucho también de la familia que sois, ¿no? Que deja, o sea, es complicado, ¿no? El irse sin,
sin no estar pendientes y no estar al Sí, lado. sí. Es difícil encima siendo una persona de ahí, de Tudela, eh, sintiendo que los resultados no le ayudaban y que él dio un paso al costado para que venga otro. Que fue así. Entonces habla bien de él y, y nosotros le agradecimos mucho eso y también le agradecimos cuando volvió a estar, pese a la situación que le había tocado pasar, desde un poquito más de la sombra, pero siempre importante, muy importante para nosotros. Y ahora que este año ha tocado pues cerrar una etapa, ¿no? ¿Cuál es qué es lo que te mueve, ¿no? Para decir necesito cambiar de aires. Bueno, son muchas cosas. Yo creo que necesitaba también el cambio para poder aspirar para poder seguir creciendo, porque al final mi intención no era moverme por España, era una decisión que ya estaba tomada y sin embargo tuve ofertas de España, pero mi intención siempre fue o quedarme en Tudela o salir fuera, tenía ganas de vivir esta experiencia y bueno, se dio así. Me dolió mucho salir de Tudela porque la verdad es que lo que te digo, yo ahí estuve muy bien, mi familia está muy bien y la gente me hizo notar que era duro irme, pero bueno, para mí todo lo que empieza termina, es ley de vida. Seguramente pueda volver al club o no, no lo sé, pero seguramente vaya a Tudela, entonces estoy tranquilo conmigo mismo porque me vacié en el club estos 2 años que estuve y los 2 años anteriores también, pero esta vez más porque nos tocó sufrir, entonces también a nivel mental necesitaba un poco esta experiencia que voy a vivir. Y yendo un poco más también a nivel de selección, ¿no? Con esta nueva experiencia, ¿crees que también ese salto de nivel o de aspiraciones te va a ayudar, ¿no? También en cuanto a la selección argentina. Eh, no tuvo que ver la decisión mía con la selección, porque yo con la selección, la primera vez que fui fue con 19 años y ya llevo 11 yendo. Entonces tuve la suerte de jugar todos los torneos que se pueden jugar con la selección y la selección es un caso aparte para nosotros. Lo viste que los argentinos con la selección es para nosotros lo máximo. Pero en esta decisión en particular no tuvo que ver, no sé si puede afectar o no, pero es una decisión personal que estaba hablada en familia y que era una experiencia que quería vivir. Bueno, a nivel deportivo, ¿no? Claro, ya con 30 años, cada vez, ¿no? La vida del deportista es más corta, ¿no? Una vez termines de jugar, de dedicarte profesionalmente al fútbol sala, ¿tienes pensado un poco cuál va a ser esa siguiente etapa? Y no sé exactamente qué, pero seguramente ligado al deporte, seguramente ligado al fútbol sala porque es lo que me apasiona y lo que de verdad sé hacer y a lo que sé que puedo aspirar el día de mañana. Esta reflexión, ¿no? De pensar un poco también en el futuro, ¿no? Del fútbol sala en cuanto termines, supongo que viene ahora, ¿no? Cuando estás más cerca, ¿no? Y ya vas planteándote un poco todo a nivel familiar, a nivel personal, porque no deja de ser de que cuando tienes 25, 26, 27, eh, la gran mayoría de jugadores lo que quieren es estar en una edad muy buena para competir a máximo nivel. Sí, sí, sí. Quizás a mí haber tenido, yo tengo un hijo de que va a cumplir 7 años y quizás haberlo tenido un poco joven me hizo como darme cuenta un poco antes de eso. Pero, pero sí que es verdad que a medida que pasan los años y ahora te vas dando cuenta que cada vez está más cerca y que es inevitable pensar en el futuro, sí. Y este año que estabas llevando, bueno, cuando has estado en Rivera, ¿no? En estas dos etapas, que has estado llevando chavalines, el hecho de estar ayudando a los más jóvenes, ¿no? En este rol más formativo, de entrenador, ¿te ha despertado ese gusanillo de decir, pues no es una opción que descarte? La primera etapa que tuve en Rivera, la verdad es que no me, o sea, lo hacía encantado y me gustaba, pero no era algo que lo veía como lo puedo ver ahora en estos 2 años que estuve, en el que me tocó estar con cadetes y con infantiles. Y sí, la verdad es que eso es lo que me gustó. No me veo como entrenador el día de mañana de una primera categoría, pero sí me gustaría estar en una etapa formativa. Ya también como
como para ser ligado, ¿no? En esa formación. Yo a veces pienso que es importante, ¿no? Que la gente que ha tenido buenos entrenadores, ¿vale? Sobre todo cuando eres más adulto, ¿no? Y ves que seguramente dices, hostia, si a mí de pequeño me hubiesen corregido un poco esto, ¿no? No sé, un aspecto, pues hubiese sido un poco mejor jugador, ¿no? A día de hoy. Sí, sí, está claro que en edades formativas, sobre todo, tenés que tener la suerte de que te toque un entrenador que de verdad te enseñe, que tenga la paciencia y sea docente de eso. Yo tuve suerte porque en el club de toda la vida nuestro de Argentina, Ariel Abeduto y Matías Valvidares fueron dos formadores espectaculares para nosotros. Y seguido a eso me tocó ir a Pinocho con Facundo Rosica, que era uno de los tantos formadores que había en Argentina, de los mejores. Entonces tuve esa suerte, pero es verdad que hoy en día cada vez hay más y cada vez los chicos llegan más preparados a una primera categoría. Entonces sí, es importante que en edades tempranas te agarre alguien que de verdad haya tenido buenas experiencias con buenos entrenadores y que te dé recursos y te enriquezca para cuando vos estés ahí por dar el salto. Para mí hay un detalle que te caracteriza mucho como jugador, que es el uso de ambas piernas, ¿no? Con la facilidad que llevas el balón con ambas, ¿no? Desde pequeño eso se te machacó mucho. Sí, parece mentira, pero sí, a nosotros de chiquitos nos enseñaban a pegarle la pelota contra la pared con las dos piernas igual, a hacer zigzag de conos con las dos piernas por igual. Después, obviamente todos mis compañeros hicieron lo mismo y no todos juegan con las dos piernas igual, pero sí que te ayuda mucho a desarrollar el otro lado más débil de más chicos. ¿Sí? No, y es algo que al final te da muchas más soluciones en pista, ¿no? Te están apretando, puedes ir por ambos perfiles. A la hora de fintar creo que es mucho más sencillo, ¿no? Esos recursos que te da. Sí, obvio, obvio, te da mucho más salida, te hace un poquito más difícil de defender, porque al final si yo voy a defender a uno y sé que va a salir que puede salir para los dos lados o que puede finalizar con las dos piernas, al final eso tener un poquito más de alerta, entonces sí, te da un poco de ventaja. Hablando de defender, ¿quién ha sido el jugador que últimamente te haya costado más de defender? ¿No? Sobre todo que te haya impresionado mucho más. Eh, es que últimamente siempre en el club cuando teníamos un partido así con un ala encarador, siempre si suele ser zurdo me tocaba defenderlo a mí. Si era diestro iba más Joao de ese lado, entonces quizás este último año yo creo que Pachu de Jota. No sé si me costó defenderlo en el uno contra uno, sino que es un juego muy dinámico y que es muy rápido. Entonces, encima tiene buena pegada, sale para los dos lados, es complicado, sí, sí. Claro, esto al final, este rol de más de como primer defensor, normalmente en esos duelos, ¿no? De emparejarte tú con ese mejor encarador, también lo has ido pillando con esta experiencia a lo largo de los años, ¿no? Sí, sí, obvio. Hace 10 años me decías a mí que tenía que ser el encargado de defender y no sabía por qué, si lo único que sabía hacer era ir para arriba. Eso te lo van dando los años. Al final siempre mi juego siempre fue más ofensivo que defensivo, pero con los años vas tapando agujeros en el equipo, te vas reconvirtiendo a lo que le falta al equipo. Si falta un cierre, yo este año jugué mucho de cierre porque David estuvo un tiempo lesionado, entonces te vas reconvirtiendo un poco en eso. Después cuando me iba Lala otra vez, si había gente encaradora, normalmente Cone me designaba si era zurdo defenderlo a mí, sí, eso te lo va a dar la experiencia. Pues sobre todo esta madurez de irte adaptando, ¿no? También va con esa mentalidad de tú estás a disposición del equipo, ¿no? Y seguramente, no sé si te pasaba que en los primeros años de estar aquí en España, ¿no? El hecho de estar en una función que no era tanto la tuya, ¿no? O que tú siempre habías estado en esa, eh, no sé si el salir de esa zona de confort o de exponerte, ¿no? A que realmente, pues, de cierre puedes cometer algún fallo Que no estás acostumbrado, sí. Sí, al final eh, la experiencia te va dando eso. Y los entrenadores, obviamente, vos como jugador con experiencia puedes estar de acuerdo o no, pero si querés jugar tenés que hacer lo que te dice el entrenador. Entonces, si a mí me tocaba cumplir esa función en el club de cierre o de ala defensivo porque era lo que me tocaba, te tenés que adaptar y al final el jugador está para hacer lo que le dice el entrenador. Después
la toma de decisión del jugador es otra cosa, pero a nivel táctico vos tenés que estar preparado para lo que te toque. Obviamente cada uno tiene una función, pero hay jugadores que quizás te pueden dar un abanico más de opciones dependiendo del perfil, y a mí me tocó esa en el club. Hablando con algunos jugadores también veteranos, ellos comentaban que, claro, tú a lo largo de una carrera, ¿no? Tú vas tocando diferentes entrenadores, ¿no? Diferentes metodologías, modelos de juego. El hecho de tener esa capacidad de resetear para volver a coger un modelo, ¿no? Y si cambia el entrenador o te vas 3 semanas con la selección, cambiar el chip, esto al final hace que estés siempre más predispuesto, ¿no? A poder jugar. Sí, al final de lo que te digo, te enriquece como jugador. Quizás cuando sos más chico decís, me viene mejor este entrenador o mejor este sistema", pero cuando sos más grande vas entendiendo que poco te puede enseñar un entrenador, entendeme lo que te digo, poco te puede enseñar un entrenador más que la idea que él quiere y que te haga llegar esa idea. ¿Me entendés lo que te digo? Si vos tenés cierta experiencia y jugaste de cuatro, de tres, con entrenadores que definen zonas, defensa individual, al final todo eso te va dando experiencia y te enriquece como jugador. Después lo único que tenés que hacer es tener la suficiente cabeza como para aplicar lo que te dice el entrenador de acuerdo a lo que quiera. Claro, pero para eso tiene que haber un poder de convencimiento y Sí, contra. sí. Quizás cuando sos más chico te cuesta más, obvio, pero a medida que sos más grande vas entendiendo que vos querés jugar, tenés que jugar y te tenés que adaptar a lo que dice el entrenador. Y sí, es cambiar el chip rápido a cada entrenador o a cada forma de jugar. Estas reflexiones supongo que también las has compartido, ¿no? Con chavales más jóvenes, Sí, ¿no? sí, porque obviamente cuando sos más chicos, las caras porque no juegan mucho o la frustración que tienen más chicos es normal. Yo también la pasé con 20 años. Pero ahora que ya tengo 30 y muchos años acá en España, ya vas entendiendo que todo eso el día de mañana te va a servir porque ese entrenador quería esto de vos, el otro va a querer lo otro y cada uno va a tener una idea que después si vos sos capaz de todas esas ideas aplicarla en la cancha, te hace mejor jugador. Claro, pero todo surge por ese corto plazo, ¿no? Esa inmediatez que a Sí, veces bueno, lo que genera frustración. sí, sí, pero eso pasa en el día a día hoy. Si nos quedamos sin luz y no sabemos qué hacer. Así que eso es algo, eso se está pasando en todos lados. Pero el jugador joven que sepa leer eso tiene más ventaja desde antes. Bueno, pues para eso es importante, ¿no? Un trabajo de todos, ¿no? De entorno, de entrenadores, de compañeros. Sí, sí, sí. Tiene que tener la cabeza amulada. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, desearte mucha suerte en esta nueva etapa y que sigas disfrutando del fútbol sala, ¿no? Como has hecho estos últimos años en España y que podamos volver a verte aquí en España. Para mí personalmente es una pena porque, hostia, se va talento de la liga, pero bueno, espero que pronto puedas volver a estar por aquí. Bueno, te agradezco mucho por las palabras, también por la nota y seguramente la experiencia esta me sirva, como todas las que hice, para seguir creciendo y seguramente vuelvo a España porque es un deseo personal. Así que ojalá todo salga como uno tiene en la cabeza, viste que las cosas cambian, pero ojalá todo salga así. Pues nada, un abrazo y nada, Lucas Trípodi en portero jugador. Muchas gracias. Got 'em in a panic, don't piss your panties. I kiss the planet.